desde el infierno, hacia el cielo. Mi placentera búsqueda, caminando a oscuras, tropezando y cayendo, perdiéndome y encontrándome, a ciegas y a tientas, enredado en mis especulaciones y suposiciones, de rodillas y a los tumbos, pasando de un extremo a otro creyendo que buscaba con honestidad, creyendo que avanzaba, equivocándome al suponer que quería ver, cuando en realidad solo esperaba aquel gran milagro que algún día lejano acontecería. Yo mismo fui mi piedra de tope. Decidiendo e imponiendo lo que quería encontrar, lo que quería ver, pensando en que quería ver, pero sin darme cuenta que lo que hacía no era más que jugar un eterno e infantil juego de abrir y cerrar la puerta, buscando muchas veces solo estar un poco más tranquilo, para volver a lo de siempre más tarde. Abriendo aquella puerta para contentarme con pequeños destellos de vislumbres que me provocaban cierta paz, y cerrándola de golpe para no ver más. Yo mismo era quien elegía dónde quería estar. Pero, ¿hasta dónde quería llegar? ¿Qué es lo que quería y no quería mirar? Renegando y rehuyendo a lo que me parecía desagradable en mí, prefiriendo engañarme y engañar al resto, viviendo a través de imágenes, dándome el trabajo de maquillar miserias por cualidades, sin ser capaz de ver que detrás de cada acto, supuestamente aceptable, ocultaba siempre alguna de aquellas miserias, pincelando mis celos o deseos de posesión por amor. Utilizando muchas veces a otros para ocultar mi ambición y mi miedo a no tener, o no queriendo reconocer que tras mi aparente generosidad se ocultaba muchas veces la culpa. O más cobarde aún, llegando incluso a especular con el miedo de los otros al esperar que actuaran por miedo, y sumarme así a tales actos, sin que ello se viera como un acto directamente mío creyendo así no colaborar. Desentendiéndome completamente sin llegar a sentirme tan despreciable por ello. Sin percatarme que al vivir así solo vivía al servicio de tales miserias y era y sería su esclavo de por vida era yo y no otro el que descansaba mi vida y mi felicidad en los hombros de otra persona, tornándome por esto inseguro, inmaduro, incapaz de hacerme cargo de mis actos y sus consecuencias, y qué mejor que hacerlo en los brazos de aquel árbol fuerte que me daba sombra y seguridad, aquel ser que solo dedicaba su vida a mostrarme el camino hacia las puertas de la liberación, prefiriendo utilizarlo como bastón, depositando toda mi carga en él, basando mi vida en torno a su imagen, creando todo un mundo dependiente de él, sin tener la valentía de cuestionar, haciéndome cada vez más temeroso e inseguro de mí mismo, teniendo incluso la desfachatez de culparlo de mi insatisfacción muchas veces, haciendo oídos sordos a su enseñanza, optando por mi egoísta comodidad, confiándome en la certeza que me daba el saber, que pasara lo que pasara y por más lejos que me fuera, me equivocara y me perdiera, siempre encontraría su mano firme e incondicional para ayudarme a levantarme otra vez. Y, en mi inmadurez no sabía ser capaz de hacerme responsable ni siquiera de mi propia creación, aun siendo consciente de que él jamás me incentivaba a que yo creara este gran castillo en torno a su imagen. Era yo mismo el responsable de tamaña creación. Transformado al mismo ser que solo me enseñaba a liberarme de mis cadenas en los grilletes más difíciles de romper. ¿A quién podía culpar por ello? Fui injusto al culparlo. Fue demasiado cobarde llegar incluso a odiarlo antes de animarme a seguir su enseñanza. Por decisión propia fui ciego, al no querer ver con qué inagotable paciencia, y de tantas y creativas formas, me indicaron el camino hacia las puertas de mi mundo interior, una puerta que nadie por más amor y compasión que tuviera, podía abrir por mí. Había mucha comodidad y egoísmo de mi parte. Y ciego, sin ser capaz de ver toda esta innegable realidad, agregaba aún más vendas en mis ojos al autoconvencerme de que lograba cierta paz, y que estaba tranquilo, para así no verme cara a cara con mi desdicha, insatisfacción y dolor, evitando con mil distracciones no estar solo conmigo mismo, pues era en esos momentos donde se hacía evidente e inevitable la temida cita con la desolación y el vacío, y aún así, cuando por momentos, este vacío aparecía con fuerzas tornándose angustioso, en vez de hacerle frente de una vez, prefería optar por manotear y buscar, en un intento desesperado, algún consuelo en imágenes, libros, ejercicios, mantras o prácticas devocionales, suponiendo en ello una búsqueda honesta por sentirlo como algo sagrado.
Y, al verme desanimado por no encontrar resultados en esto, volvía de nuevo a apostar con más fuerzas a mi intelecto, sin ser capaz de soltar aquellos lazos intelectuales, reforzándolos aún más al depositar inconscientemente una última esperanza de que ello me revelaría alguna verdad en algún momento futuro, desgastándome al dedicarme en pensar en cómo vivir la vida, organizaba todo, suponiendo y especulando acerca de ella, sin dejar nada al azar en vez de animarme a vivirla simplemente creyendo así que de algún modo podía controlarla. Y cuando ya mi intelecto se agotaba de suponer, transformándose en un torbellino mental imposible de frenar, recurría a aquel banquito, solo con el propósito de alivianar esta carga, posponiendo el entendimiento, fijándolo como un mágico y lejano punto al final del camino, y postergando eternamente todo para después. Qué infantil fue mi búsqueda y con qué habilidad logré aplazar este encuentro conmigo mismo, evitando, eligiendo e inventándome parches momentáneos, culpando a otros, cediendo a todos mis caprichos. Honestamente, había sabido desde siempre todo esto. Honestamente, fue demasiado cómoda mi búsqueda. Honestamente, estaba cansado de ser esclavo y prisionero de mis creencias y argumentos. Estaba cansado de mi vista distorsionada, paralizada por el miedo y la culpa. Pero, ¿a qué le temía en realidad? Pues, a dejar esta mentira en la que vivía. Por ello, defendía con tantas fuerzas esta forma absurda de vivir. Permitía que el miedo fuera el motor que movía mi vida. Seguía defendiendo lo que sabía en mi interior que me hacía tanto daño. Sabía, muy dentro de mí mismo, que estaba más muerto que vivo al seguir viviendo de esta manera. ¿Qué me impedía soltar todo este mundo psicológico inventado por mí mismo? Aunque sabía que era ficticio, irreal y que me hacía sufrir, porque no encontraba la forma de dejarlo. Porque tenía tanta importancia para mí. ¿No era absurdo? Nunca podía existir una visión clara y directa si no era capaz de partir por ver toda esta gran estructura y tener la determinación de dejarla. Eso era lo que me daría libertad. Durante toda mi vida había visto las cosas a través de estos filtros psicológicos implantados en mi mente, informaciones e impresiones acumuladas a través de toda mi vida, las que habían logrado crear una barrera física entre los hechos reales que pasaban a través de todos estos filtros antes de ser captados, haciendo que al percibir las cosas, lo hiciera solo de un modo distorsionado. Yo solo veía a través de mi mente que pensaba, que especulaba, que calculaba y que negociaba, sin atreverme a cuestionarla, sin sospechar que hasta en las cosas que tenía como más sagradas en mi vida, como el amor que sentía por mis hijos, mi maestro, mis amigos, mi búsqueda de la verdad, había egoísmo y miseria. El animarme a cuestionar todo esto, me mostraba cómo todos mis sentimientos eran ficticios, que se encontraban entrelazados con un montón de ideas e intereses creados con respecto a mi imagen ante los demás. El camino hacia las puertas de mi mundo interior estaba indicado de muchas formas, pero el abrir las puertas de este dependía de mí, no había ningún misterio más que querer ver sin mentirme más, y en esto que parecía demasiado simple estaba la respuesta. Mirar dentro de mí mismo sin elección ni propósito, implicaba abrir las puertas, y quedarme allí sin volver a cerrarlas por más desagradable que me pareciera lo que veía, me daba la posibilidad de ir cada vez más dentro de mí mismo y empezar a conocerme. Esto era una posibilidad tan real e instantánea para mí, como para cualquiera que tuviera la determinación de hacerlo, el comprobar por mí mismo lo que ya sabía intelectualmente desde hacía tiempo, el vivirlo como una experiencia personal y concreta, no como una idea, no como un sueño lejano ni ficticio, no como llegar a una convincente y esclarecedora conclusión, ni a una frasecita suelta concluida después de algún pequeño vislumbre. Era algo más que acostumbrarme a un estado de cierta tranquilidad donde podía medianamente escaparme. Esto iba más allá, esto era no conformarme con la vida mediocre, opaca y vacía que tenía, era tener la inteligencia de dejar de defender todo lo que me estaba matando lentamente y ser determinante, drástico, tajante y radical en mi actitud de no seguir esperando y permanecer con la firmeza y la determinación de hacerle frente de un modo real a todo el contenido de mi mundo psicológico, vivirlo en cuerpo, mente y espíritu, era hacerme uno con todo ello, y desangrarme si era necesario.
Era enfrentarme a toda una vida de engaños conmigo mismo y con los demás, a la farsa en que se había convertido mi vivir, atreverme a cuestionar hasta las cosas que consideraba más sagradas para mí, a los manejos que hacía a diario en mis relaciones, a los negocios psicológicos que había creado con mi familia, hijos, amigos, utilizándolos siempre a mi favor. Atreverme a cuestionar y profundizar en estos sentimientos que eran tan reales para mí y comprobar así como les mentía a mis hijos cada vez que me preguntaban cómo dejar de sufrir, pues no encontraba más que dolor y sufrimiento en mi interior como respuesta, y ser capaz de reconocer que por más que pensaba que los amaba no tenía en realidad nada para ofrecerles, y a modo de compensar mi pobreza interior los había abarrotado de cosas materiales, haciéndoles aún más daño al convertirlos en niños exigentes y materialistas que no sabían valorar las cosas simples, confundiéndolos aún más, pues ni aún por el amor que les profesaba había sido capaz de sacrificarme y resolverme a hacer algo con mi vida primero, para poder entregarles alguna herramienta que les ayudara en sus vidas más adelante, a ellos que eran mis grandes tesoros y lo que más amaba en la vida. Y, al mirar a mi pareja, ser capaz de reconocer en el fondo toda la esperanza que había depositado en ella, transformándola en mi cómplice, haciéndola partícipe del más vulgar negocio, depositando toda mi confianza en que de alguna forma lograría llenar aquel gran vacío que sentía mi ser, pretendiendo de este modo saciar esta sed interna que me provocaba este desencuentro conmigo mismo, volviéndome exigente e intolerante, creyendo que porque daba tenía que recibir, midiendo, calculando, poniendo límites de mutuo acuerdo, transando aún con las cosas que tenían más valor para mí, con el fin de conseguir mi propósito, cortándole las alas y convirtiéndome en propietario, dueño y señor del otro, esclavizando así al ser que tanto amaba, condenándolo y exigiéndole seguir a mi lado, para que cumpliera este egoísta contrato, sin darle la posibilidad ni dejarle las puertas abiertas para hacer lo que yo no me animaba, encontrando más necesario que permaneciera a mi lado, aunque muchas veces sentía y veía su insatisfacción, frustración y dolor. Y, en mis relaciones diarias, con mis amigos o conocidos, encontrarme con el personaje ficticio que había creado para desenvolverme frente a ellos, toda una gigantesca entidad psicológica que conformaba mi personalidad, formada y moldeada de acuerdo a cómo me gustaría ser, fijada tan fuertemente en mi inconsciente y con la que tenía tanta identificación que resultaba imposible pensar que aquello no era yo, y sentir la sensación de la muerte si la dejaba. Y en mis ansias de olvidar y escapar de mi dolor, al ver que mi familia no lograba disiparlo, ver cómo acudía a mis amigos para exigirles algún consuelo, transformándolos en mi desahogo desesperado de fin de semana, revelando ante ellos mi faceta más atormentada, al reunirme para salir del tedio con ellos, en noches de locura y angustia extrema, y con el coraje que me daba una botella de alcohol en la mano, me atrevía a gritar y escupir con furia mi dolor, y mi frustración, en un histérico diálogo de sordos con la música estridente de fondo, para terminar más de alguna vez abrazado a un amor de una noche deshecho en lágrimas sintiéndome una basura, y con aquel vacío del que quería escapar transformado en brasas ardientes quemándome por dentro. No era capaz de sentarme a ver honestamente cuánto de egoísmo había en mi amor. Y cuánto miedo, cuánto de interés, cuánta hipocresía, cuánta mentira, cuánta miseria detrás de todo. Ni de darme cuenta que en el fondo cada vez que utilizaba a las personas, lo había hecho para escapar de mí mismo. Ver en forma cruda y sin consuelo, sin anestesias, sin censuras, todo el infierno que podía llegar a existir dentro de mí mismo, empaparme de todo este conjunto de espectros que gobernaba mi vida, que desvirtuaban y enturbiaban todo mi actuar, encontrarme de frente con el miedo, sentirme traspasado y paralizado. Ver este humo denso y espeso que habitaba en la oscuridad más profunda de mi interior, cubriendo toda luz o claridad con una turbia e impenetrable sombra que todo lo cubría, todo lo abarcaba, y saber que toda cosa tenía el origen en él, o llegar a la raíz de la ambición que vivía en mí, que devoraba todo a su paso, incapaz de quedar satisfecha o hartarse con lo que consumía, queriendo siempre más y más y más, y vivir la culpa casi tan grande como el miedo, como garras clavadas en mi corazón, uniéndome de alguna manera con todas las personas que supuestamente amaba.
Vivir ese dolor en el pecho, la angustia de soltar psicológicamente a los seres que amaba, sentir que los estaba matando si lo hacía, desprenderme dolorosamente de mis apegos emocionales, y ser consciente en carne propia de que lo que sentía no era amor, era un montón de ideas e intereses creados con respecto a ellos, cuya base era el egoísmo. Y, llegar a lo peor de mí, escondido en un lugar muy profundo, encontrar un infierno aparte, el descubrir que todo ello podía existir en mí, en un lugar muy oculto, donde se albergaban los sentimientos y las sensaciones de más baja calaña en un ser humano, una parte muy macabra que nunca hubiera pensado que podía existir. Ante todo esto, debía disponerme a permanecer firme y fuerte, sin evitar ni evadir, sin elegir lo que quería o no quería aceptar ver de mí mismo. Era solo con la actitud de querer ver, que todo esto se revelaría ante mí, y aunque me desagradaba, me asombraba, me golpeaba, me dolía, me causara náuseas y me dejara en shock, ser capaz de seguir, porque ya no quería volver a lo de antes, pues, ya sabía que solo había mentiras e insatisfacción, confusión y dolor. El querer ver, el querer salir de todo esto, me conducía a la raíz de mi comportamiento, a entender por qué actuaba del modo que lo hacía. Tomando una conciencia real de ello, me acercaba cada vez más a mi ser y me liberaba de las cárceles y cargas autoimpuestas por mí mismo. Esto era conocerme. Esto era liberarme. Esto es lo que yo digo, para que si a alguien le sirve, lo tome y se anime a ver, reflexionar e indagar. Aquí y ahora, es muy saludable saber que ya es tiempo de dejar de excusarnos y de buscar culpables. Seamos responsables de nuestras vidas y reconozcamos que estamos donde estamos porque así lo queremos. Y, comprobemos por nosotros mismos que al cuestionar honestamente y quedarnos en silencio podemos descubrir en qué punto nos estamos frenando y por qué no somos capaces de ir más allá. Personalmente, mi ser más íntimo sabía estas verdades y me pedía a gritos que no me olvidara de él. Internamente, también sabía que estaba en mis manos la posibilidad de renunciar a la triste vida que llevaba, en esta renuncia a mí mismo percibía amor verdadero, por mí, por la vida y por los demás. Antes, el continuar sin hacer nada, el optar por mi cómoda búsqueda y no ver la urgencia de resolverla, era mi opción también, pero al hacerlo lo hacía teniendo plena conciencia del alto precio que estaba pagando, ya que esto solo me daba frustración, desdicha e insatisfacción. Y, esto era lo que sembraba en el mundo, esto era lo que daba a mis hijos, a mis amigos y a todos los seres que tanto amaba. El retorno. En busca de mi verdadero hogar, salí huyendo despavorido, al ser consciente que vivía en un espacio oscuro y frío al que llamaba mi hogar, con la sola y triste compañía de un conjunto de mis miserias que formaban el escalofriante grupo al que reconocía como mi familia. Cansado y agotado ya de vivir a su servicio, huí una noche por la puerta trasera, dejando atrás toda una vida de esclavitud, con miedo, pero con la firmeza de que nada podía ser peor que seguir viviendo en aquel basural. Partí llevando en mi equipaje solo desolación, angustia y el desconcierto de no saber bien por dónde comenzar a buscar aquel que sería mi verdadero hogar. Caminé sin rumbo, solo y perdido de un extremo a otro, los pies heridos de caminar y la mente triste por no encontrar. Hasta que un día decidí permanecer solo frente a lo que vi en mí, e insistir en quedarme allí, y solo esto produjo el quiebre necesario para salir de este eterno ir y venir, de este hábito costumbre de ir de un extremo a otro. Este era el paso que nunca me había animado a dar, obviamente porque tenía su precio. Pero, aquí y ahora sé que no era más alto que el que estaba pagando. Gabriel Sanueza Artero. Psicoterapeuta. Psicólogo social.